Orodo. Señor Ministro de la Salud, Fernando Ruiz, gracias por atendernos. Buenos días, ministro. Buenos días, Julio. Un saludo para ti y todos los integrantes de la mesa de trabajo. Ministro, sé que tiene la agenda a 1000. Le quitamos unos minuticos. ¿Cómo va a funcionar? ¿A partir de cuándo el tema de los tapabocas, las máscaras en Colombia? Julio, eso es de aplicación inmediata, lo cual quiere decir que ya en el día de hoy, en todos los municipios que tengan el 70% de cobertura o más en esquemas completos de vacunación, la población puede no dejar de usar el tapabocas en todos los que son espacios abiertos. Esto quiere decir la calle, los estadios donde hay ventilación, todo lugar donde haya ventilación directa de aire, no hay necesidad de usar tapabocas. Sí hay necesidad en los espacios cerrados, lo cual significa que deberíamos andar con el tapabocas entre el bolsillo para cuando entramos a un lugar cerrado donde no hay ventilación directa y tener que usarlo efectivamente. Ministro, pero digamos, ¿qué pasa en el patio de un colegio de primaria, de secundaria? ¿Qué pasa en un centro comercial que tiene también espacios abiertos? ¿Ustedes van a aclarar específicamente cómo hacer para, pues como usted dice, no estar con el tapabocas, póngaselo, quíteselo? Sí, la recomendación con los niños es, en el salón de clases hay que usar el tapabocas necesariamente, pero le podemos permitir a los niños que en el momento del recreo, de manera controlada, cuando hay un recreo en espacio abierto, ¿no? Porque hay colegios y escuelas de Colombia, no lo hay, pero donde haya el espacio abierto se puede retirar el tapabocas y los niños retornan a clase nuevamente con su tapabocas. Yo recomendaría que en los centros comerciales mixtos, estoy pensando algo como Unicentro Cali, por ejemplo. Bueno, Cali no aplica porque Cali está por debajo del 70%, pero el Tesoro en Medellín, donde hay lugares que se mezcla abierto, cerrado, lo recomendable es usarlo, mantenerlo siempre, porque vamos a estar pasando de un lugar abierto, de un lugar con ventilación directa a un lugar sin ventilación directa. Entonces digamos que es importante que tengamos como esa claridad para poder actuar con la medida. Cuando entramos a un lugar cerrado, a un salón de cine, a una iglesia, por ejemplo, que sea cerrada, necesariamente hay que ponerse el tapabocas. Sí, ministro, quiero preguntarle sobre las fechas de esta decisión, porque usted anunciaba en las últimas horas que desde ayer mismo iniciaba esta medida del levantamiento del tapabocas, pero a esta hora en Bogotá, por ejemplo, no hay decreto por parte del gobierno nacional y dice la alcaldía todavía continúa la medida. ¿Cuándo se va a aplicar en sí esa medida, ministro? Nosotros estamos sacando un decreto, una resolución que modifica hace modificaciones sobre la resolución 777, que era la que traía esa. Entonces digamos que aun cuando lo anunciamos de aplicación inmediata, esperamos sacar hoy el decreto para tener, hoy la nueva resolución para tenerla. Esa es conjunta con el Ministerio del Interior para que todos tengamos la claridad. Sí, ministro, yo quisiera preguntarle cómo van a hacer para controlar que efectivamente se cumpla la medida en espacios cerrados, porque cuando usted se quita el tapabocas, pues ya se lo quiere dejar por fuera siempre, y yo creo que eso va a pasar en muchos establecimientos. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, ese control que ustedes van a hacer? Nosotros hemos tenido un control efectivo de las personas que administran los diferentes establecimientos. Entonces, es imposible que a cada ciudadano le pongamos un policía detrás para asegurar que haga cumplimiento de la medida. Primero, la disciplina ciudadana. Yo en eso tengo una cierta confianza porque creo que los colombianos, en general, si nos comparamos con otros países, hemos tenido una buena disciplina para el uso del tapabocas. Entonces, primero es confiar en la autonomía, en la decisión razonada y en el sentido de colaboración y de autodisciplina de las personas. Segundo, las personas que administran el acceso a los establecimientos, los profesores en los salones de clase, quienes atienden en la puerta, aplican el protocolo en la puerta de los almacenes, de los establecimientos, de las salas de cine, de todos los establecimientos cerrados, deben continuar y es en ellos quien recibe mucho de esta responsabilidad de asegurarse que el tapabocas se use. De resto, obviamente, ya cuando en la calle se pueden hacer reconvenciones por parte de la policía frente al uso, y eso es un tema que por eso sale un decreto de orden público también que soporte esta medida.
Ministro, epidemiológicamente, ¿qué tendrá que pasar para que ustedes eliminen el uso del tapabocas en interiores? Mira, nosotros tendríamos que tener un escenario epidemiológico donde tengamos claramente una consolidación hacia lo que llamamos una endemia, es decir, que haya una situación en la cual el COVID continúe, tenga picos, pero probablemente los picos sean de menor intensidad y de alguna manera el efecto severo no sea tan grande. Y también hay un parámetro mundial que es la declaración de pandemia por parte de la OMS. Últimamente han surgido algunas indicaciones de que la OMS está analizando el tema de la medida, y porque aquí el tema de contagio, de nuevos contagios y nuevos picos depende más fundamentalmente de los países que no han alcanzado coberturas importantes de vacunación, donde subsiste el riesgo de nuevas cepas, de nuevas variantes que nos terminen afectando y nos hagan volver a usar tapabocas incluso en espacios abiertos. Entonces, digamos que la medida va a estar combinada un poco del escenario interno nuestro y del escenario global para poder llegar a una medida ya de eliminación del tapabocas. Pero yo también quiero decir que de alguna manera, dentro de los aprendizajes de la pandemia, está el tapabocas se nos va a volver nos debe volver un aditamento que tengamos en mente. Cuando en el futuro así no tuviéramos una afectación severa de COVID, sería recomendable siempre tener a la mano tapabocas cuando tenemos una afección respiratoria, cuando alguien del entorno inmediato tiene este síntomas, y esto ha probado en otros países ser muy efectivo para controlar los niveles de contagio. Hablando, ministro, de cosas que se han probado en otros países y que aquí nada. ¿Para cuándo las pruebas caseras de COVID? Porque es que nos vamos a quebrar haciendo pruebas de 200.000 pesos en los laboratorios privados. Estamos trabajando en eso, creo que muy pronto vamos a tener ya, es un tema que más requiere el afinamiento de los procesos técnicos, y la verdad, para decirlo también un poco, todo este tema del INVIMA nos ha demorado un poquito eso, pero eso está muy pronto para salir. Sí, pero ministro, cuidado, porque recuerde lo que pasó con la resolución de la marihuana, ¿no? Julio, la resolución de la marihuana, y es bueno en este momento aclararlo, aquello de que estaba en mi escritorio desde el 2 de febrero, es una cosa es que esté en el Ministerio de Salud, pero la verdad, la semana pasada todavía estábamos negociando con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, las normas. Es una resolución muy, muy importante que le da una potencialidad de futuro al país, pero también es cierto que la resolución no se ha terminado. Incluso tuvimos que trabajar el sábado completo en los equipos técnicos de los ministerios para poder sacarla. Le recomiendo lo de las pruebas. Esto es como una defensa del vainazo, Julio. Pues es una defensa, pero yo no quiero entrar en la defensa primero por mi respeto a lo que diga el ministro. Yo a él siempre le voy a creer, pero lamentablemente, Alberto, la información que nos llegó de un ministerio colega de él, ¿no? Que nos decía... Yo me imaginé, pero ese mismo ministerio el viernes mismo estábamos diciéndole, bueno, aquí faltan estas cosas, y se estaba poniendo a firmar algunos de esos temas porque decía que eran cambios sustanciales los que proponía. Entonces hay ahí, es decir, a veces la gente tenemos la tendencia a decir, yo salgo de confusiones porque salgo de esto y se lo mando a ustedes, ya es mi chicharrón. Pero la verdad es que es una solución muy compleja, y la verdad es que todos los ministerios trabajamos muy fuertemente en ella. No, ministro, y se firmó. Y yo creo que con lo que está viviendo hoy el mundo, no tenemos que mirar para atrás, sino para adelante. Así es de que ahora a empujar esa industria que ha sufrido tanto por precisamente los cortos circuitos entre el Ejecutivo y, por supuesto, la industria. Gracias, ministro, por su tiempo, la explicación y recomendación de las pruebas caseras. Pruebas caseras, que ir con la vacunación, y gracias por la confianza, Julio. Es muy importante para nosotros como funcionarios públicos. Muchas gracias. Gracias, ministro.